Cordial saludo para todos ustedes, estimada tutora Sandra Milena Guzmán y apreciados compañeros del curso de Psicopatología de Niñez y la Adolescencia, correspondiente al grupo número 187. Dios les bendiga. Soy Marcela Patiño y en esta oportunidad entonces quiero compartir y socializar con ustedes la fase número 2 que nos indica o nos habla sobre la naturaleza multicausal de los trastornos. Pues bien, con base a la historia de Kevin, notamos a simple vista cómo los factores externos inciden en adquirir un buen desarrollo neurológico, ¿sí? Y de esta manera ver cómo la parte cognitiva, cómo la parte social, cómo la parte personal, ¿sí? Emocional, hacen eco cuando las élites que nos rodean vienen a nuestro favor. Por otro lado, si hay ausencia de afectividad, si hay ausencia de atención ante las primeras necesidades desde parte gestacional y en su proceso de formación hasta llegar a una edad adulta, pues se va a desprender resultados o se va a visualizar un panorama no tan factible, ¿sí? Es decir, va a haber trastornos como tal. En la historia de Kevin, entonces, quiero compartir rápidamente el primer trastorno dentro de la niñez y adolescencia que visualizo, y es el trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador. Dentro de este rango está algo que se llama el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Es decir, el TDAH. En Kevin lo presentaba y lo manifestaba por sus comportamientos, por su forma de expresar, por su total estar en su total mundo solitario, ¿sí? En Kevin se, se logra ver cómo la falta de afectividad, cómo la falta de suplir esas necesidades desde que estaba muy bebé, cuando incluso él lloraba y miramos a Eva como esa indiferencia, ese rechazo, ¿sí? Para con el bebé. Y como en su proceso de crecimiento hay ausencia, ¿sí? Se carece de ese vínculo receptivo que podemos tocar el trastorno en la comunicación, ¿sí? El trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo, al no tener como esa atención por parte de los padres. También vemos cómo el entorno familiar, ¿sí? Cómo la parte social influye bastante en la vida de Kevin. De hecho, en Eva, perdón, cómo la parte mental, en su salud mental, estaba bastante distorsionada, ¿sí? Cómo afectó a Kevin, pues simplemente por sus hechos no compatibles de una mamá, ¿sí? Olvidando, dejando a un lado, como que poca importancia, como que el niño se defiende solo, tan bebé, y todo esto repercute en su proceso, en su formación como tal. Por otro lado, vemos entonces el TDAH, ¿sí? Que tiene que ver con el trastorno del déficit de atención con hiperactividad. ¿Y por qué? Porque en su temprana edad, desde muy niño, hacía cosas que no se justificaban. Y es exactamente por la manera en cómo quería llamar la atención. Cómo Kevin tenía acciones y hacía cosas que de cierta manera se salía después de las casillas de lo normal, ¿no? Y los síntomas que podemos observar es la incapacidad de tomar la atención sostenida, cómo la mamá le hablaba y le preguntaba ciertas cosas y él respondía con total incoherencia, ¿sí? No podía estarse quieto, bastante impulsivo, como en su parte cognitiva, ¿sí? Respondía de forma no congruente, y todo esto entonces nos apunta a una sintomatología de, de este trastorno como tal. Por otro lado, entonces también notamos dentro del trastorno del neurodesarrollo, ¿sí?
que dentro de su adolescencia tiene ciertos comportamientos insalubres que apuntan a un estado de deterioro emocional, sí, sentimental, ausencia de todo el amor, bueno, todo lo que tiene que ver con el abrigo familiar. Y es que en Kevin todo lo que tiene que ver con la parte biológica, ¿sí? La parte cognitiva, emocional, tuvo ausencia, ¿sí? Tuvo carencia de ello. Entonces, de esta manera visualizamos estos trastornos en Kevin y lamentablemente se cierra esta película cuando él se encierra en el colegio, agrede a sus compañeros, los asesina de una manera que se desprende desde su proceso, desde su neurodesarrollo, y de esta manera se visualiza entonces un estado crítico, ¿sí? Con comportamientos psicopatológicos como tal. Muchas gracias y les bendiga.